Hola, Ah, profe. Sí se escucha. ¿qué tal? Gracias. Vamos a terminar el tema de sistemas estocásticos y si nos queda tiempo comenzamos con sistemas continuos. El martes tienen consulta con Álvaro, preparen las preguntas. Recuerden que el viernes no hay clase, es paro. Y ya tendrían el otro martes, ¿cuándo quedó programado? A ver, ya les comparto el aula. Comienzo la grabación. Martes 18. Martes 18 quedó, ¿no? Sí. Bien, a ver, comenzamos la grabación para los que no están y compartimos el aula. Bien, está publicado, lo hemos publicado ya, que debido al paro del 14 de noviembre, el parecer se tomará el 18 de noviembre, en el horario de clase. Y este martes, el martes 11, va a ser consulta. Si terminamos con la consulta, continuamos con la teoría y también ya sería la última clase teórica, si es que hay tiempo. Sí, pero vamos a priorizar la consulta para el parcial. Y en cuanto a las instrucciones, ya las tienen publicadas, son iguales a la del primer parcial. Lean con cuidado, vamos a respetar los tiempos. ¿Sí? Respeten el formato con que tienen que entregar el parcial. Recuerden que hay que comprimir los archivos y subir todos los archivos, ¿no?, que se piden. Si van a usar inteligencia artificial, es para verificar nomás el resultado, pero lo tienen que hacer como la forma que hemos enseñado en la materia y tienen que subir los archivos de Excel que usen en la resolución. Cuando vean las instrucciones, cualquier duda, el martes preguntan. Y creo que no hay nada más. Vamos nomás con... ¿Alguna duda? Ahí quedó un perrito. Está con Álvaro. Álvaro, entonces vos te ocupás, Álvaro, el martes. Sí, 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 sí. Dale. Bueno, Me conecto a las 20 y bueno, lo que quieran hacer consulta. sí, yo voy a estar también. Y sí que cuando si es que termina la consulta antes, terminamos algo de teoría. Bueno, ¿No? dale. ¿O preferís dar la teoría y que la consulta sea después, si es que te queda poquito? Y ahora veo, te digo. Bueno, Dale. Bueno, comenzamos entonces con la teoría de sistema estocástico. Seguimos, continuamos, vamos a finalizar con la presentación que que habíamos comenzado la otra vez. Habíamos visto el ejemplo del mantenimiento de aviones. Habíamos planteado que todos los días se revisa un avión para determinar si necesita revisión y si no necesita, sigue el servicio y si no, queda detenido para el mantenimiento. Para eso se tiene un taller cuyo precio es de 2.500 por día, el alquiler es de $2.500 por día, y, y la empresa pierde $5.000 por día por cada avión detenido. Bueno, ya lo habíamos explicado, se revisan los aviones, si también siguen, y si están mal, van al taller. Bueno, habíamos planteado que la simulación se hacía con el objetivo de ver si conviene alquilar un segundo taller, ¿no? Porque cuando teníamos un solo taller, se podía dar el caso que si llega un avión a necesitar mantenimiento mientras está ocupado el taller, ese avión tiene que esperar y ya tenemos dos aviones detenidos. En cambio, con un segundo taller, si llega a venir ese avión mientras estamos haciendo el mantenimiento del primero, lo enviamos directamente al segundo. Y aquí la duda estaba si lo que nos ahorrábamos por tener los aviones menos tiempo detenidos compensaba el costo del segundo alquiler.
Para eso habíamos hecho simulaciones, habíamos visto todo el detalle de la simulación que íbamos a hacer, moderamos las entradas, teníamos la probabilidad de falla de que el avión necesite mantenimiento, y después teníamos la distribución de los tiempos de reparación, de mantenimiento de un avión. Todas eran distribuciones discretas. Armamos una tabla de simulación, lo hicimos para un taller y después para los mismos aviones, ¿no? Para los mismos aviones que necesitaban mantenimiento, comparamos cuando hay dos talleres. Bueno, esto, si lo programamos, se puede hacer. ¿Cómo podemos hacer que cuando el escenario de dos talleres tenga la misma demanda que la que tuvo un solo taller? Bueno, hay que repetir la secuencia de números aleatorios que genera si un avión está fallado o no, cosa que cuando necesita mantenimiento, pues el avión que necesita mantenimiento, cuando había un solo taller, también necesita mantenimiento cuando hay dos talleres. Así, si hay alguna diferencia entre los costos que saquemos, no se deba a que tuvieron distinta demanda por azar. Entonces, aquí está la importancia de poder repetir la misma secuencia de números aleatorios. Y eso se logra comenzando la secuencia con la misma semilla. Iniciando el generador con la misma semilla. Para eso hay funciones en Excel y funciones en cualquier lenguaje de programación que nos permiten ingresar la misma semilla. Bueno, aquí veíamos por qué, bueno, cuando hacemos la simulación de un taller nos daba que se perdían 20 días y medio de avión, de vuelo, ¿no? Porque los aviones estuvieron detenidos 20 días y medio. En cambio, cuando teníamos dos talleres, ese tiempo bajaba a 12 días. Bueno, aquí está por este lado es conveniente tener dos talleres, porque nos va a reducir las pérdidas por tener aviones detenidos. Pero hay que ver si esa reducción de pérdidas compensa el costo del segundo alquiler. Bueno, aquí estaba por qué cuando tenemos un solo taller se pierden tantos días. Lo habíamos visto con el diagrama de Gantt, cómo los aviones que llegan y encuentran el taller ocupado tienen que esperar. Aquí vemos que la fila tuvo dos aviones en un momento, tuvo dos aviones esperando. Y eso no ocurre cuando tenemos dos talleres, ¿no? Porque lo enviamos, siempre encuentra un taller desocupado. Y aquí vemos que el tiempo que perdemos de vuelo se reduce. Y bueno, el inconveniente es que vamos a tener que pagar un segundo alquiler. Y otro inconveniente que aparece es que los talleres no están todo el tiempo ocupados. Vemos que el taller 2 está vacío en los primeros 2 días y ese es dinero perdido. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ver si compensa la reducción de tiempo la incorporación del costo que significa alquilar un segundo taller. Como hicimos para 10 días la simulación, hacemos la comparación para 10 días. Ya le había dicho que hay que hacerlo para mucho más, para un año por lo menos. Y aquí está lo que íbamos a calcular el costo total, que es el costo de alquiler, más el costo por detención de los aviones. Bueno, para el caso de un solo taller, el costo de alquiler es 10 días por 2.500, que cuesta el alquiler de un día, de un solo taller, más los 20 días y medios que estuvieron detenidos los aviones por los 5.000 que se pierden por cada día no volado. Y tenemos un costo total de 127.500. Cuando tenemos dos talleres, bueno, se nos incrementa el costo del alquiler, porque ahora vamos a tener dos talleres, así que en vez de 2.500 vamos a pagar 5.000 de alquiler por los 10 días. Y en cuanto a lo que perdemos por detención de los aviones, los días han bajado a 12 días, y eso por 5.000. Y nos da que el coste es ligeramente inferior que para el primer caso. Así que por estos 10 días nos da que conviene alquilar el segundo taller. Pero para tomar la decisión hay que simular más días, ¿no? Un año
y después sabemos que el costo que se calcule es un número aleatorio, así que hay que hacerle el análisis de salida. La salida de esta simulación es el costo. Entonces es un número aleatorio y hay que hacerle el análisis de salida, que se hace de la misma forma que hicimos para la simulación de Monte Carlo. Pues tendremos que hacer un histograma, podemos hacer el intervalo de confianza del costo, el intervalo de confianza del promedio del costo, y recién podemos tomar una decisión. Bien, como ahora aparece el tiempo, vimos también que aparecen nuevas medidas. Habíamos visto que se va a manejar, los programas que hacen este tipo de simulación, manejan el promedio por observaciones, que es el promedio común, que ustedes lo van a identificar si es que lo que están promediando es un atributo entre varias entidades. Le había puesto el ejemplo de, si ustedes quieren sacar el promedio que tienen de notas en la carrera, tienen que promediar el atributo notas de todas las materias que rindieron. Entonces las entidades son las materias, el atributo que están promediando las notas, ¿y qué van a hacer? Van a sumar todas las notas y la van a dividir por la cantidad de materias que rindieron, y eso le da el promedio. Y la varianza la van a calcular con esta fórmula, que también ya la habíamos visto, y la van a hacer de la misma forma, con la tabla de notas, reemplazan en esta fórmula y sacan la varianza. Bueno, estas dos fórmulas ya son conocidas por ustedes, también la habíamos usado como estimadores de mu y de sigma al cuadrado, cuando hicimos el análisis de entradas. Bueno, entonces, estas fórmulas lo mismo se aplican para variables cuyo promedio son basados en observaciones. Que ustedes lo tienen que identificar en el simulador, porque como les decía, el simulador informa, por cada variable le voy a informar un promedio y una varianza, y para interpretarlo ustedes tienen que saber cómo calcular el promedio. Si fue basado en observaciones o basado en el otro tipo que es basado en tiempo. Bueno, que, para que les quede claro cuánto es basado en observaciones, tienen que ver si esa variable corresponde a un atributo que se observa en varias entidades. Por ejemplo, el peso promedio o la altura promedio el peso promedio de pasajeros en un avión. Bueno, ese es basado en observaciones porque estamos promediando un atributo que es el peso de varias entidades, que son los pasajeros. El otro tipo de promedio es el basado en tiempo. No, aquí se aplican esta fórmula y ¿cómo se van a dar cuenta que se trata de un promedio basado en tiempo? Y es porque el atributo que están promediando, la variable que se está promediando, corresponde a un atributo de una única entidad. Por ejemplo, la longitud de una fila. Si están promediando la longitud de una fila, la entidad es la fila y el atributo es la longitud. Entonces, como tienen una sola entidad, ¿cómo se saca el promedio? Se está hablando ahí del promedio basado en tiempo. Y tienen que ver, en este caso tienen que armar una tabla donde, aparte del valor de la variable, tiene una columna con el tiempo que dura ese valor. Entonces, tenemos el valor x1, se observó durante un delta x1, luego cambió a x2 y se mantuvo allí durante un tiempo delta x2, y así. Entonces, para obtener el tiempo total de observación, hay que sumar todos los delta, que es el tiempo total de observación, y el tiempo y el promedio basado en variables, en tiempo, está dado por esta fórmula. Bien. La varianza se promedia de esta forma, que vean que también es parecido al promedio
que teníamos con las variables, ¿no? Aquí teníamos la variable por el tiempo, por el delta tiempo multiplicado, y sumábamos y lo dividíamos por el tiempo. Y aquí la varianza, lo que promediamos, el error cuadrado. Bueno, esto lo habíamos hecho en Excel para el ejemplo de la fila. Teníamos una fila con longitud 0 durante 2 minutos, el longitud 1 durante 1 minuto. Esto, bueno, lo ven en el gráfico. Aquí, durante 2 minutos, no había nadie en la fila. En el segundo minuto llegó una persona, subimos a 1 la longitud. En el minuto siguiente llegó otra persona, ya tenemos 2. Entonces el valor 1 se mantuvo durante 1 minuto. El valor 0 se mantuvo durante 2 minutos y el valor 1 durante 1 minuto. Y eso es lo que está en la tabla. ¿No? Y si sumamos todos los delta t, tenemos el tiempo total que da aquí 20. Bueno, vimos cómo se promedia. Aquí están los resultados. Después lo verifican ustedes. El promedio basado en tiempo, de acuerdo a esta tabla. Y la varianza basada en tiempo, también de acuerdo a esta tabla. Y por último lo vimos en Excel, ¿no? Que tenemos que colocar toda la tabla. Lo único que habría que agregar esta columna adicional, la de la diferencia al cuadrado, porque eso es lo que estamos promediando para calcular la varianza. Entonces, hacemos ese cálculo y después, para calcular el promedio, tenemos que multiplicar cada valor de x por su duración y sumarlo, ir sumando esos valores, ¿no? Por cada valor multiplicado por su duración y ir sumando. Eso es lo mismo que en producto escalar. El producto escalar, ustedes multiplicaban las primeras componentes de los dos vectores, después las sumaban al producto de las segundas componentes de los dos vectores, y así. En Excel tiene una función que suma producto, que hace eso. Le damos los dos vectores, le di el vector x, el vector de delta t, ahí hace el producto, ahí está haciendo, y bueno, esta función suma producto lo que hace es xi por delta ti para cada vector, para cada elemento, y lo va sumando. Entonces esa suma devuelve la sumatoria del producto. Y nos queda dividirlo por el periodo, por t, y eso es lo que hago aquí, dividido a 12. A 12 tiene la suma de todos los delta t. A ver, estoy viendo. Claro, sí, aquí está bien. En A12 es lo mismo. Podría haberlo hecho con. Aquí apunté al último tiempo, que es 20. Podría haber apuntado a la suma, que es más seguro. Pero la suma también da 20. Vamos a retroceder. Y aquí está, que da 20. Bien. Y después, nada más. Con eso hemos repasado todo lo que vimos. Y ahora vamos a aplicarlo a los resultados que arroja la simulación del sistema de mantenimiento. ¿Qué resultados vamos a observar en ese sistema? ¿Qué resultados se pueden sacar de la simulación? Bueno, el número de aviones que entraron, el número de aviones que salieron, el tiempo total de espera, bueno, que ya eso lo calculamos, cuánto esperó el tiempo total, que sumamos todo el tiempo perdido por los aviones. El tiempo medio de espera, eso no lo hemos calculado, que sería ver cuánto esperaron los aviones y promediar eso. La longitud media de la fila, vimos que se formaba una fila y podríamos calcular la longitud media. Bueno, el simulador, cuando introduzcamos este modelo en un simulador, nos va a informar todo esto. Nos va a dar el tiempo medio de espera, la longitud media de la fila, el tiempo de utilización del taller. Y lo malo es que tenemos que saber, para interpretar, tenemos que tener en claro
cuando te informe el tiempo medio de espera, ¿cómo calculó este promedio? ¿Es basado en observaciones o basado en tiempo? La longitud media de la fila es un promedio también. ¿Es basado en observaciones o es basado en tiempo? Bien, la de la longitud media de la fila, la acabamos de ver, es basado en tiempo, porque tenemos una sola entidad involucrada, ¿no? Que es la fila, y estamos justamente promediando un atributo de esa única entidad, y lo promediamos en el tiempo. Así que esto es basado en el tiempo. ¿Cómo es el tiempo medio de espera de los aviones? ¿Qué se promedia ahí? Bueno, ahí se promedia el tiempo que esperó cada avión. Entonces, estamos midiendo un atributo de varios aviones para promediarlo. Entonces, este es engañoso, por más que tiene el tiempo ahí, es un promedio basado en observaciones. ¿Y cuál es el atributo que estamos promediando? El tiempo que esperó cada avión. ¿Cuáles son las entidades? Todos los aviones. Son varias entidades. Y entonces tenemos que sumar todos los tiempos que esperaron los aviones y dividirlo por la cantidad de aviones. Y eso va a ser el tiempo promedio. Bien, hay otros indicadores que arrojan los simuladores, sobre todo para los servidores, ¿no? Cuando hay servidores, para los servidores calculan, para las filas calcula la longitud y para los servidores suele calcular la utilización. La utilización es una variable, la llamamos aquí X, que vale 1 cuando el servidor está ocupado y 0 cuando está vacío, desocupado. Aquí los servidores son los talleres, entonces vamos a tener una variable para cada taller. Y esa variable, si vale 1 en un momento dado, quiere decir que ese taller está ocupado. Y si en otro momento vale 0, quiere decir que en ese momento el taller está vacío. O sea que es una variable que varía con el tiempo y refleja el estado del taller, ¿no? Si está utilizado o no está siendo utilizado. La utilización media es un promedio basado en tiempo. ¿Por qué? Porque estoy observando un atributo. Si quiero promediar la utilización, voy a promediar la utilización de un taller, de un servidor, y lo voy a hacer a lo largo del tiempo. Entonces, un promedio basado en tiempo. Cuando ustedes vean que le informa la utilización media, es un promedio basado en tiempo de la utilización. ¿Qué significa un promedio basado en tiempo? Que tuvo ese valor, que el valor de la variable estuvo alrededor de ese promedio en la mayor cantidad del tiempo. Bueno, aquí la utilización media para el taller 1, vamos a verlo, vamos a promediar la variable x que vale 1 o 0, recuerden, solo vale 1 o 0. Entonces, el x medio habría que calcularlo, ¿no? Vamos para el taller 1. Para el taller 1 estuvo ocupado, entonces vale 1. La variable x vale 1, porque estuvo ocupado del momento del día 0 hasta el día 2.5. Estuvo 2.5 días ocupado. Entonces va por 2.5. Más, bueno, después se desocupó, entonces la variable vale 0, y ya no me interesa porque va a multiplicar el tiempo pero va a ser por 0, y después se vuelve a ocupar durante 3 días. Así que vuelve a valer 1, esta vez por 3 días. Después viene, se ocupa 2 días más, así que vuelve a valer 1 por 2 días. Y eso lo divido, la cantidad de días totales que lo observé, y el cálculo que está hecho aquí. Entonces es 2.5
más 3 más 2 dividido 10. Nada más que no aparece el 1, pero está implícita ahí, porque la variable, estamos promediando esta variable del taller. Entonces, esa variable vale 1 donde estamos considerando este taller, ¿no? Entonces, ¿cuándo vale 1? En los sectores azules, donde estuvo ocupado. Y en el blanco vale 0. Así que da ese tiempo medio. ¿Cuánto da la utilización del taller 2? A ver, calculen. La utilización promedio del taller 2. Hago la encuesta. Como anónima. Le muestro de nuevo la diapositiva. Del taller 2. Les vuelvo a mostrar. Ahí están datos. Siempre va a estar entre 0 y 1, porque la variable vale 0 o 1. A ver, 0,45. Publicamos. Gana 0,45. Sí, 0,45 han calculado la mayoría. Vamos a ver. 0,45. ¿Sí? Era en los primeros días, en los primeros 2 días el taller 2 está desocupado, así que la variable vale 0. Es 0 por 2 es 0. Después vale 1, se ocupa, y se ocupa durante 2 días. Después vale 0 de nuevo, y se ocupa de nuevo 1 día y medio. Después vale 0, y se ocupa 1 día, y después queda en 0. Todo dividido 10 da 0,45. Bien, esa es la utilización media. Entonces, un promedio basado en tiempo. ¿Qué significa? Que estuvo ocupado en el 45% del tiempo, el taller 2. Y el taller 1 estuvo ocupado al 75% del tiempo. Entonces, aquí vemos que está subocupado el taller 2. Tendríamos que hacer algo, porque ¿qué significa esto? Que nosotros estamos pagando un alquiler y de ese alquiler estamos aprovechando menos de la mitad, porque no lo estamos usando en más de la mitad del tiempo, no lo estamos usando el taller 2. Tenemos que hacer algo, ahí hay una indicación de un problema
Y, bueno, para eso sirve la simulación, para detectar también este tipo de problemas. Estamos pagando por un servidor que lo tenemos desocupado más de la mitad del tiempo. Y entre los dos, aquí es más grave todavía, porque cuando sumo las dos utilizaciones, tengo que, es como si estoy ocupando un taller punto 2. De los dos talleres, en vez de cuando sumo las dos utilizaciones, lo ideal sería que me dé 2, porque ahí sería que estoy ocupando los dos talleres todo el tiempo. Bueno, aquí me está 1.2, que significa que hay un taller que prácticamente no lo estoy usando. Bueno, después tenemos también el tiempo de ocupación medio, que es una vez que lo ocupé, ¿cuánto tiempo estuvo ocupado el taller? Es un promedio basado en observaciones. Bueno, para el taller 1, es la primera ocupación duró 2 días y medio, la segunda vez que lo ocupé fueron 5 días. Entonces, dividida a dos ocupaciones, da 3.25 días por servicio. Y en el taller 2, la primera vez que lo ocupé, tuvo 2 días ocupados, la segunda vez 1 día y medio, y la tercera vez 1 día. Entonces, dividido 3, saco el promedio por servicio, me da 1.5. Y el tiempo promedio de ocupación entre los dos talleres nos da que es 2.375 días por servicio. En promedio estamos ocupando, cada vez que se ocupa un taller, estamos ocupando 2 días y algo, y fracción. El tiempo ocioso es otra medida. Esto es, vamos a promediar, el tiempo ocioso es cuando estuvo detenido, es al revés del tiempo de ocupación. Ahora nos fijamos cuando estuvo desocupado el taller y se promedia eso. También es basado en observaciones. Entonces, el taller 1 estuvo desocupado aquí 1 día y medio y al final 1 día de los 10 días. Entonces, en promedio estuvo desocupado unos 25 días por detención. Y el taller 2 estuvo desocupado 2 días, más 1 día y medio, no, más 1 día, más 1 día y medio y más 1 día. Dividido 4, son 4 detenciones. Y nos da eso en promedio por detención. Y este es el tiempo promedio por detención de los dos talleres. 1 día y 1 tercio. Bueno, eso sería en cuanto a las nuevas mediciones que se incorporan en este tipo de simulaciones cuando el tiempo tiene importancia. Y bueno, lo que vimos, vamos a ver otro enfoque. Lo que vimos hasta ahora, vamos a ver el enfoque orientado a procesos. Vimos que cuando se quiere incorporar el tiempo, que tiene incertidumbre, el tiempo de los eventos, de cuándo ocurren los eventos, se lo quiere incorporar a la simulación, hay dos enfoques, uno orientado a eventos, que es lo que terminamos de ver ahora, que lo habíamos comenzado a ver en la clase anterior, donde el protagonista los protagonistas son los eventos. Tenemos que definir cuándo ocurren los eventos, ejecutar los eventos y modificar el estado en forma adecuada, que es lo que hicimos hasta aquí. Pero hay otro enfoque que se llama orientada a procesos, y lo vamos a ver ahora. Lo que hace este enfoque, en el fondo, usa el enfoque orientado a eventos.
O sea, va a determinar cuándo ocurren los eventos y va a modificar el estado cada vez que ocurre un evento. Pero va a montar sobre eso una interfaz que va a ver el usuario. El usuario no va a ver los eventos, sino que en la interfaz del simulador va a haber procesos. Entonces ahora cambia la forma en que el usuario modela. Cuando el usuario hace simulación usando el enfoque orientado a eventos, él tiene que definir qué eventos ocurren en el sistema y cómo se modifica el estado cada vez que ocurre ese evento, cada vez que ocurre un evento. Entonces, él tiene que enfocarse en eventos. En cambio, si el usuario usa un simulador orientado a procesos, toda la capa de eventos queda oculta y lo que ahora ve es procesos. Y ahora, para modelar el mismo sistema, ya no se preocupa no se preocupa por los eventos, sino tiene que ver qué procesos están involucrados en el sistema. Para el mismo problema que tenemos nosotros, ahora con el enfoque orientado a eventos, ya no nos preocupamos por los eventos, ¿no? Como hicimos antes, que teníamos que ver si fallaba en una revisión, tiene que entrar al taller, cuándo sale del taller, ¿no? Ahora lo vemos el sistema con un enfoque de proceso. Ese problema se traduce en este diagrama de bloque. Sabemos que llegan aviones, que es una entidad. Entonces, esa entidad se tiene que generar en nuestro modelo y para eso hay un proceso que se llama fuente. Depende en cada simulador tiene distinto nombre. Generalmente es fuente. Es un bloque que tiene la misión de generar las entidades y hacerle ingresar en nuestro modelo. Entonces tenemos que incorporar una fuente que simularía la llegada de los aviones. Y simularía, en nuestro ejemplo, la llegada de los aviones, la revisión, y si detecta que necesita reparación, ahí se genera una entidad que entra a nuestro sistema. Entonces, esto genera los aviones que necesitan reparación. Entonces, este bloque, aquí es el control de calidad, el control del avión, y de este bloque va a generar los aviones que necesitan mantenimiento. Esa entidad van a ir a otro proceso que es una cola. El proceso cola va a modelar la fila que se forma para ingresar al taller. Bueno, el proceso cola tiene distintas características. Tiene una disciplina, puede ser FIFO, LIFO. Es todo lo que ustedes estudiaron en alguna materia. Antes la estudiaban en investigación operativa. En investigación operativa se dedicaba bastante tiempo al proceso cola y veían qué pasaba con las disciplinas, que tienen disciplina de la FIFO, LIFO, que el primero entra, es el primero en salir, o el primero en entrar es el último en salir, que ustedes en alguna materia lo tienen que ver, porque sí o sí lo necesitan para programación, para entender lo que es una pila, cuando empiezan a manejar la recursividad, que es la pila. Entonces eso es una cola. Bueno, estos simuladores tienen el proceso cola y uno le puede especificar la disciplina, le puede especificar la longitud máxima, le puede especificar si la entidad tiene un tiempo límite de espera y supera ese límite de espera decide irse, que es el caso de los clientes que están haciendo la fila, se cansan y se van, también todo eso se puede simular. Y esas son propiedades que tiene incorporado este proceso cola, que uno se la puede cargar en los simuladores. Lo mismo aquí no le había dicho, en el bloque fuente, tiene también atributos que uno puede programar, y lo típico es que tenga cada cuánto genera una entidad. Tenemos que darle a distribución de probabilidad que gobierna los tiempos entre entre generación de entidades. Y en este caso deberíamos darle qué distribución probabilística gobierna los tiempos entre llegadas de avión que requieran mantenimiento. Bueno, eso se programa en el bloque fuente. Aquí en el bloque cola se programa la disciplina, la longitud máxima. Y de ahí lo conectamos con otro proceso
que es el servidor. El servidor, ahora este proceso lo usamos para simular el taller. Y aquí lo típico es cargar el, el tiempo que va a llevar el servicio, la distribución probabilística que gobierna los tiempos de servicio o de ocupación. Entonces aquí tenemos que darle una distribución probabilística que diga cuánto tiempo necesita el avión para el mantenimiento. Y entonces el servidor va a estar ocupado durante ese tiempo y después va a desalojar la entidad y la va a enviar al bloque siguiente, va a quedar libre y va a pedir la siguiente entidad de la cola. Bueno, y en el bloque siguiente hay que hacer salir la entidad del modelo, así que hay otro bloque, que otro proceso, se llama sumidero, y tiene la misión de retirar la entidad del modelo. Bueno, eso es lo que ve el usuario en este tipo de simuladores. Hay un panel con distintos procesos, parecido si conocen el programa Visio, que tiene distintos bloques para ir arrastrando y hacer el dibujo. Bueno, aquí hay un panel con distintos bloques. Hay un bloque fuente, bloque cola, servidor, sumidero. Uno lo arrastra y lo vas conectando para armar el modelo. Entonces el usuario aquí ve procesos, no ve eventos. Por eso se llama orientada a eventos, orientada a procesos. Sin embargo, el simulador lo que hace es traduce lo que uno hizo en esta interfaz, lo va a traducir a eventos. Y eso ya va a ser algo transparente a nosotros. Solo el simulador va a tomar esto y va a ver qué eventos hay involucrados. El inicio de la revisión, la finalización de la revisión, todo eso está en el bloque fuente. El inicio del mantenimiento, eso está en el taller, pero nosotros ya no lo vemos. La finalización del mantenimiento, todo esto que veíamos antes, ahora ya no lo vemos porque está enmascarado en proceso. Bueno, para esto hay, tanto para la simulación de eventos como para la simulación de procesos, hay software disponible. Y tenemos un amplio rango de software, desde los más flexibles, pero difíciles, a lo menos flexibles, pero fáciles de manejar. Lo más flexible es usar un lenguaje de propósito general, un Fortran, C, Pascal, Python, Julia. Pero bueno, hay que programar todo desde cero. Habría que programar los generadores. Si hacemos el enfoque orientado a eventos, habría que programar la agenda de eventos, el reloj, los estados. Hay que hacer todo de cero. Si lo hacemos queremos el enfoque de proceso, es peor todavía, tenemos que hacer toda la parte de proceso. Hay lenguajes específicos ya de simulación que están orientados a eventos. Ya traen programados generadores, traen programado el reloj, la agenda, el manejo del estado. El Syncrypt es uno. Y aquí vemos un ejemplo de sintaxis, ¿no? Que aquí lee el tiempo medio de arriba y genera, lee todos los datos, ¿no? Y aquí crea un servidor, le asigna, ocupa el servidor, bueno, y tiene todo un lenguaje propio, ya de servidor, de eventos, y aquí activa el generador de entidades y comienza la simulación. Bueno, y falta todavía toda la parte del modelo. Pero bueno, vean que ya tiene un lenguaje que maneja servidores, maneja eventos, el generador. Entonces, simplifica mucho la programación de un modelo con el enfoque orientado a eventos. El SLAM es otro lenguaje que también hace lo mismo. Y después tenemos lenguajes orientados a procesos, que ya estos usan servidores, cola, y uno es el GPSS. Y el CIMAM son lenguajes orientados a procesos. Bueno, todo esto ya es un mundo, ¿no? No da un año para enseñar, tampoco tiene sentido esto,
de acuerdo a cómo necesiten ustedes, ya con los fundamentos que le dimos en la materia. Estudiar es como estudiar un lenguaje más, porque ya lo que es específico de la simulación ya lo conocen y le falta dominar la sintaxis de estos lenguajes. Pero gran parte es común a la sintaxis de los lenguajes de programación general, de propósito general. CINET es otro lenguaje orientado a procesos. Y bueno, después tienen los lenguajes con interfaz, los entornos de simulación, que tienen interfaz gráfica. Y estos entornos permiten dibujar el proceso. Es lo que les decía, tienen un panel de selección de procesos, ¿no? Donde aquí tienen para seleccionar distintos procesos, se van desplegando y pueden seleccionar un servidor, una fila, un bloque de entrada, una fuente, un sumidero, y van armando el dibujo. Incluso tienen animación. Y bueno, cada vez que insertan un bloque, si separan en el bloque, tienen las propiedades del bloque. El, está ahí. Y las propiedades de la simulación. Pueden especificar cuánto tiempo quieren simular, cuándo se detiene la simulación. Y aquí esta ventana le permite seleccionar qué hacen con los resultados, a dónde lo envían, si lo guardan en el archivo, cómo los presentan. Y también, si es necesario, tienen un lenguaje de programación que ustedes pueden acceder para programar un módulo, si es que ninguno de los módulos que ya traen programados eh, les sirve para modelar el caso específico que ustedes tengan. Aquí tiene otro simulador. Bueno, este se llama el Jamsim. Tienen el link ahí. Creo que es gratuito. Lo pueden descargar y probarlo. Aquí tienen otro que es más evolucionado, más moderno, es Simio. Este ya tiene una interfaz. Permite hacer simulaciones en 3D. Aquí estamos simulando un aeropuerto. Entonces están los servidores, las filas. De aquí se ve más claro lo que les decía, la librería de modelos, ¿no? Ahí tienen un bloque fuente, el bloque sumidero, un servidor. Bueno, tiene algo que combina, un separador. Bueno, y distintos bloques que ustedes lo pueden arrastrar y conectarlos para hacer la simulación. Bueno, hay que hacer una pausa y vamos a ver este simulador que no necesita instalación. Está en la web. Así que bueno, antes de verlo, nos tomamos 10 minutos y seguimos.
Continuamos. Te decía que este simulador, Klaus, ahí tienen el link, es un simulador orientado a procesos que tienen corre en la web, así que no necesitan instalar nada. Lo único que tienen que crear una cuenta, ingresan a la cuenta que está aquí, crean la cuenta, es gratuito y sirve para ver los fundamentos de este tipo de simulación. Aquí estamos, simulé el sistema de mantenimiento con un proceso de entrada, que tiene un bloque de generar, este sería el bloque fuente, y ya tiene el dibujito de la puerta verde. Ese proceso, que le llamé entrada, va a generar entidades en este simulador hay que decirle, hay que crear las entidades. Entonces defino el tipo aviones, es una entidad del tipo aviones. Entonces este bloque de entrada va a generar aviones. Y lo va a hacer con un tiempo entre generación de aviones que va a estar dado por una exponencial con tiempo promedio 3. Como este está en días, entonces en promedio, cada 3 días se necesita mantenimiento. Un avión necesita mantenimiento. Entonces ese dato se lo doy al bloque de entrada. Y después el bloque de entrada se acopla a un bloque de fila, que es muy básico el de este simulador. Lo único que se puede especificar es la disciplina, que sería un FIFO, primero entrar, el primero que sale, una fila común, y de la fila sale a un servidor que ocupa recursos. En este simulador, los talleres hay que modelarlos como recursos y no como un servidor en sí mismo. Entonces este servidor llama a los recursos que va a ocupar. Entonces esos dos recursos están definidos aquí. Definí un bloque de talleres que tiene 2 recursos para 2 talleres. Y eso, cada vez que llega un avión al servidor de mantenimiento, lo solicita al recurso, va a solicitar un taller o al segundo, y lo va a retener durante el tiempo de reparación, que aquí está modelado como un tiempo uniforme, con una distribución uniforme, entre 1 y 3 días. Y una vez que se cumple ese tiempo, el avión sale y se va al bloque de salida, que es un bloque de sumidero. Bien, lo que va a hacer el simulador cuando corra es empezar a generar los eventos. Internamente va a generar cada cuánto llegan los aviones y va a hacer va a repetir el procedimiento de simulación del enfoque orientado a eventos. Nada más que nosotros como usuarios eso no lo vemos. Va a tener el paso variable, ese delta T lo va a sacar de los generadores de las distribuciones que le dimos, ¿no? La exponencial, el uniforme, y de acuerdo a eso va a ir generando, va a inicializar, va a determinar cuál es el siguiente evento, llegada del avión o salida del avión del taller, y va a dar el paso hasta ese momento y va a modificar el estado, ¿no? Ya sea que ingrese un avión a la fila o sale un avión del taller. Y va a agendar qué pasa después. Llega otro avión o otro avión entra en el taller. Y eso lo va a repetir hasta que se cumpla la condición de finalización de la simulación, que generalmente puede ser el tiempo, que le digamos simule 365 días, o también puede ser simule hasta que procese 1000 aviones. Bueno, todo eso se puede especificar en un simulador. Además, se puede especificar qué resultados quiero medir, qué variables quiero estudiar de todo el proceso. Y él me va a informar, ya tiene algunas variables que las tiene por defecto, ¿no? Por cada fila, por el proceso.
siempre estudia la longitud. Entonces aquí vemos que la fila la va a graficar a la longitud. Entonces en la fila vemos que no había aviones durante los primeros días y en el día 17 se incorporó un avión, o sea que encontró al taller, estamos con dos talleres, encontró a dos talleres ocupados, así que tuvo que esperar. Después entró, la fila cayó a cero, después los otros aviones volvieron a ocupar, llegó otro avión que tuvo que esperar 2 días y después se desocupó la fila. Esta es la longitud de la fila. Y de aquí, bueno, es una variable que se puede promediar. Y aquí está lo que informa el simulador directo, ¿no? Ahí está el informe. Entraron 7 aviones. ¿No? El tiempo, da el informe del servidor, que es mantenimiento. Me da el tiempo promedio que estuvo ocupado, ¿no? 2.14. Después el tiempo que estuvo desocupado me da 15 días. Y el total de aviones procesados, 7 días. También informa, bueno, vean que informa, ahí están informando la estadística de cada bloque. El bloque de entrada generó 7 aviones, el bloque de mantenimiento procesó 7 aviones, el bloque de salida también retiró del modelo 7 aviones. Todos los aviones que entraron salieron, fueron servidos durante la simulación. Y bueno, da estadística básica del bloque de mantenimiento. El tiempo promedio, el tiempo que estuvo vacío, 15 días. Y, y aquí al lado tenemos de los otros bloques, el de la fila, que aquí están las estadísticas básicas, está dado cuántos salieron de la fila, salieron 7 aviones, cuánto fue la longitud máxima de la fila, cuánto hubo como máximo haciendo fila, hubo 2 aviones, pero vimos en el gráfico. En el gráfico vimos que había 2 aviones, perdón, que hubo, sí. Después tenemos cuánto quedó al final en la fila, quedó vacía la fila, la longitud promedio, estuvo casi todo el tiempo estuvo desocupada, nos da mucho menos que un avión. El tiempo máximo que tuvo que esperar un avión, 2 días. Y el tiempo promedio que tuvo que esperar un avión da prácticamente 0 días. Después está el otro, por aviones, por entidades, tenemos el informe de, bueno, cuántos arribaron, cuántos salieron. Y aquí está el tiempo promedio que estuvo cada avión en el sistema. Este es el tiempo que estuvo detenido en promedio cada avión. Si queremos sacar cuántos días se perdieron, que no estuvieron volando los aviones, podríamos hacer 7 por 2.71 y tendríamos el tiempo perdido porque estuvieron ya sea esperando el taller o estuvieron en el taller. Vamos a verlo a la página. Aquí no sé si tengo el password. Sí. Está bien, de otro navegador.
Vamos a entrar a ver si está en servicio. Sí. Bueno, cuando ingresan tienen todos los modelos que ustedes han hecho y también de ejemplos. Así que cuando hagan la cuenta, ingresen y ya tienen varios ejemplos para estudiar. Aquí tienen la seguridad en el aeropuerto, una línea de ensamble. Tienen varios ejemplos para estudiarlos. El enunciado y, bueno, distintos sistemas. Vamos a ver el que hice. A ver cuál está el aeropuerto. A ver, a ver dónde está el que hice. Ahí está. Bueno, ahí están los distintos bloques. Aquí tienen las distintas herramientas que les permite construir el modelo. Ahí están los bloques para seleccionar. ¿No? Este es llegada, entidad. Bueno, cada bloque tiene una función. Aquí usé el bloque entidad para definir el de aviones. Si hago doble clic, me pide las propiedades. Bueno, la entidad se va a llamar aviones y nada más. No podría colocar una imagen para la animación. A ver si tiene. Bueno, no tiene justo el que necesitamos, pero bueno, de las imágenes que tienen, podríamos colocar alguna. Vamos a cancelar. Para los talleres, lo vamos a definir como recurso. Están aquí. Ahora hay un solo taller. Aquí podría colocar dos talleres, ¿no? Pero para simular un taller, bueno, aquí coloqué el nombre taller, recurso, tenemos uno. Y ahora vamos al modelo. Aquí coloqué el bloque de entrada. Bueno, el nombre de entrada. ¿Qué entidad va a generar? Y aquí en la lista desplegable, como solamente define aviones, tengo aviones. ¿Cuál es el tiempo entre llegada de esos aviones? Bueno, le doy la distribución exponencial. Tiene otras distribuciones. Le doy la distribución exponencial. El tiempo, el parámetro, que pide el tiempo medio, es 3. Y después, cada vez que genere una entidad, ¿cuántas entidades genera? ¿Cuántos aviones llegan por B? Le puse que llega un solo avión. Bueno, estos son los parámetros que pide este simulador. Los otros simuladores piden más cosas o de distintas formas, pero esta es la idea. Después en la fila, bueno, la disciplina, primero en llegar, primero en salir. Tengo otras disciplinas. Podría ser último en llegar, primero en salir, pero aquí el primero que llega a la fila, el primero que sale. El límite de tamaño lo podría especificar, si es que tengo que es una playa de espera y solamente puede contener dos aviones, podría especificarle aquí la longitud máxima de 2. El servidor de mantenimiento, buscamos mantenimiento, el tiempo en que va a mantener ocupados los recursos, le coloqué uniforme, entonces pide tiempo mínimo, tiempo máximo. ¿Y qué recursos requiere? Bueno, solamente taller. ¿Cuántas demanda? Uno. Entonces, cada vez que llegue un avión aquí, va a pedir un taller. Y de salida, que no tiene nada en especial, lo único que hace es
retirar el avión que se generó. Bien, después lo pueden grabar, tener en la nube. Y bueno, aquí están los datos de la simulación. ¿Cuánto tiempo vamos a correr la simulación? 30 días. El tiempo está en días. Aquí elegí la unidad es día. Y bueno, el intervalo para la gráfica que va a construir un día y tipo de gráfica por línea, que son las gráficas que le mostré. Bueno, después tienen más cosas. Y aquí, bueno, podemos ejecutar la simulación. Está simulando, parecido al HP Sim, pero ahora está el tiempo. Bueno, en HP Sim también tenía el tiempo. Sí, lo que no tenía de HP Sim era la parte de azar, ¿no? De las distribuciones, que ahora pueden echarle un segundo vistazo al HP Sim y van a ver que cuando ustedes eligen el tiempo de las transiciones, también ofrece una opción de distribución probabilística. Creo que ofrece la normal y la exponencial solamente, que ya le permitiría hacer un tipo de simulación como la que estamos viendo ahora. Bueno, ya corrieron los 30 días, ¿no? Y ya está. Ya hizo la simulación. Aquí me dice que ya está la simulación. Puedo ver los gráficos aquí con este botón para cada bloque. Este es el taller, cómo fue usado. Vemos que fue usado. Aquí estamos viendo los primeros 2 días fue usado, después estuvo vacío, volvió a ser usado aquí. Esta variable es la utilización, vale 0 o 1. Y ustedes ven que está, vamos a ver la escala, está entre 0 y 1. Y abajo está en día. Bueno, nos construyó el gráfico, el promedio de utilización, va promediando a medida que corre el tiempo, está calculando el tiempo, la utilización promedio, lo fue haciendo por cada día, o sea, al final se va a estabilizar. Esto nos indica que todavía falta simular más para estabilizar la utilización del taller. Está, después aquí que está la llegada. eh, Aquí está la longitud este es el tiempo promedio de la longitud de la cola, que también va creciendo. Perdón, es la longitud promedio de la cola, entonces la va promediando y va cambiando. Cuando se estabilice, sabemos que hemos calculado una cantidad de días suficiente, la longitud de simulación fue suficiente. Aquí está la longitud de la fila, no estuvo en cero en estos días, y aquí llegó un avión y tuvo que esperar. Después llegó otro avión y tuvo que esperar 2 días. Este es el tiempo a ver, este es el tiempo promedio de ocupación del taller y este es el tiempo promedio en que estuvo vacío el taller. Se va estabilizando, tendrá que simular más para llegar a que se estabilice. Bueno, y aquí están todos los números que les presenté. Bueno, ahí tienen para jugar, para analizar los distintos ejemplos que tienen. Vamos a salir. Bueno, y ahí pueden ir viendo los otros modelos que tiene, el de seguridad del aeropuerto.
Bueno, ahí tiene tripulación, pasajeros, el rayo X del escáner, y bueno, y cómo es el proceso de revisión el chequeo de seguridad que se hace a los pasajeros. Bien. Bueno, con esto terminamos con la simulación del sistema estocástico. Vamos a ver a ver qué hora es. A ver si alcanzamos a ver algo del último tema. Pero mejor no, porque si no voy a tener que volver a repetir lo que les explique ahora. Bueno, se van a olvidar hasta el martes. Entonces, lo que vamos a hacer es el martes, comenzamos con la consulta. Preparen las preguntas, vamos a ir viendo práctico por práctico, los problemas por problemas. Preparen las preguntas y bueno, si queda tiempo, vamos a ver una introducción del último tema del curso. Enrique, Sí, Álvaro. entonces vamos a dar la consulta y después, si queda tiempo, dar la teoría, no al revés. Sí, porque este tema, el que estamos viendo, el tema de ahora, entra en el final, no entra en el parcial. El del sistema estocástico entra en el final, Sí. te hacen preguntas del final. Lo que queda ver es sistemas continuos, pero ese a calidad informativa, así que no me importa que no lleguemos a dar. Entonces, Que antes dábamos diagrama de Forrester y todo. claro, Siento que no, no. así que y no vamos a dar el práctico, así que no tiene sentido. Tampoco lo voy a tomar en el final y es para calidad a nivel informativo. Lo que me interesa es que Claro, tengan la consulta, que no se queden con dudas para el parcial. Y el coloquio, también los que crean que van a promocionar, también aprovechen la consulta para las preguntas del coloquio. Sí, porque hay ya pocos después no va a haber conectados en consulta. comparación a los que rinden, ¿no? ¿Enrique? ¿Cuánto hay conectado ahora? 49. No, bueno, a No. ver, dame un segundo. Ahí te digo bien. Ahí, sí, 49 menos 2 nosotros, 47. Bueno, ahí está la asistencia después. Ahí revisarla. Bueno, Bueno, vemos el martes. de todas Nos formas vemos. vas a poner el foro, ¿no? ¿De qué? ¿La consulta de martes? Eh, ah, Sí, para los que ya no creo que está. vinieron, no se conectaron. Bueno, no, queda la Bueno, que grabación, tienen el video. pero sí queda la grabación y Vale, ahora les publico que va a ser consulta el martes. Bueno, dale, entonces dale. nos vemos el martes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el martes. Nos vemos. No, profe.